Hola, en primer lugar, muchas gracias a la organización del Congreso. A continuación, mis compañeros, la doctora Claudia Gómez, el doctor César Matayoshi y yo, Sara Palomo Díez, que trabajamos en la UCM y participamos en diferentes grupos de investigación relacionados con las ciencias forenses, la genética, etc., vamos a presentar la ponencia titulada Sexo, Género y Genética, un enfoque multidisciplinar, que trata sobre la importancia de utilizar un enfoque multidisciplinar ya desde la formación universitaria, poniendo como ejemplo concreto en este caso el enfoque dentro del ámbito de la historia y de la arqueología. Esperamos que os guste. Muchas gracias. La experiencia y el tiempo han demostrado que las disciplinas científicas se necesitan para avanzar con cada vez más calidad. Y esto no es menos, por supuesto, en el ámbito de las ciencias sociales. Ejemplo de ello son la historia o la arqueología, que hacen uso a diario de las herramientas proporcionadas por otras ciencias, como es el caso de la química, de la física, de la biología, que permiten alcanzar, tras esta interayuda, una perspectiva mucho más amplia, también mucho más precisa a la hora de investigar la historia de la humanidad. Sin embargo, en los sistemas educativos vigentes es tradición segregar estas materias y ciencias como áreas aisladas. Parece que por un lado tenemos la historia y por otro lado tenemos la biología y parece que nunca pueden interactuar. Y por ello, pues a pesar de esta dependencia de unas respecto a otras, esto no queda reflejado en estos programas educativos, dando una visión bastante segmentaria y mucho menos acertada bajo nuestro punto de vista que una visión multidisciplinar. Uno de los ejemplos que podemos presentar entre la interacción que puede existir entre arqueología, historia y genética y biología es el estudio del sexo y del género. ¿Será que existe alguna diferencia a nivel de sexo y género? Por ejemplo, según la RAI, el sexo es una condición orgánica masculino o femenino de los animales y de las plantas. Es decir, el sexo es algo biológico, es algo determinado a nivel genético. Un individuo es el sexo femenino siempre y cuando en sus células sus cromosomas sexuales sean XX. Siempre que un individuo tiene por lo menos un cromosoma Y en sus células, y por supuesto tendrá también el gen SRY, será del sexo masculino. Por otro lado, tenemos otro tipo de concepto bastante distinto, que es el concepto de género, que según la RAI es un grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Es decir, el género no depende de la biología de los individuos. El género depende de la experiencia, de la cultura, de toda la sociedad que puede o no influir en el género, cómo se siente cada individuo. Es decir, un individuo puede ser del sexo masculino, pero pertenecer a otro género. Puede ser del género femenino. Eso no tiene que ver con la biología, eso tiene que ver con su perspectiva, con su vida, con su parte sociocultural, con su formación, no solamente biológica, pero también toda su vivencia cultural, social, pues desde que ha nacido hasta la actualidad. Esto es bastante importante a nivel de historia y arqueología, ya que muchas veces podemos tener un yacimiento y los arqueólogos, por ejemplo, nos envían una muestra para poder determinar cuál sería el género del individuo. A nivel genético, nosotros no podemos informar de ese tipo de condición. Yo no puedo, a través de un estudio biológico, saber cuál es el género del individuo, porque eso no está determinado a nivel biológico. Eso no está codificado en los genes. Eso es, como ya hemos comentado antes, una perspectiva sociocultural de los individuos. Entonces, si un arqueólogo, un historiador nos envía una muestra, un diente o un hueso para analizar, nosotros como genetistas, como biólogos, la única información que sí podemos aportar es el sexo de los individuos, ya que es una información que está indicada, que está codificada, que podemos encontrar en sus cromosomas, en este caso, sexuales. Ante cualquier hallazgo arqueológico, como por ejemplo los que nos encontramos aquí en esta diapositiva,
Lo que se intenta es, a partir de los materiales que aquí se encuentran, de los restos humanos, pero también de los materiales como pueden ser armas, objetos, cerámicas, joyas e incluso también animales que puedan estar acompañando en la tumba, lo que se trata de hacer es hacer una reconstrucción de qué es lo que podemos estar viendo ahí, ¿no? Lo que estamos encontrando y qué características tenían estas personas que estaban aquí enterradas. A partir de todo esto muchas veces se han hecho reconstrucciones pues aproximadas, ¿no? El problema que tenemos en la arqueología es que trabajamos siempre con un sesgo, la información que tenemos es sesgada, los esqueletos no hablan por sí mismos ni nos cuentan su historia, entonces tenemos que valernos de todas estas ciencias, de diferentes áreas del conocimiento para poder hacer una mejor interpretación y valoración, de forma que nuestra interpretación sea lo más aproximada posible a la realidad. De hecho, en diferentes estudios genéticos que vamos a ir explicando a continuación, han generado cambios importantes en la interpretación de algunas de esas tumbas, y estos cambios a veces incluso han influido sobre la interpretación de los propios roles de género. En base a esto, podemos decir que el diagnóstico molecular del sexo mediante herramientas genéticas es una de las principales aportaciones de la biología molecular al conocimiento de las poblaciones humanas del pasado, siendo mucho más fiable que el diagnóstico del sexo mediante los métodos de la antropología física utilizados de forma más clásica. Esto ha llevado a poder probar o descartar determinadas hipótesis planteadas desde la historia o desde la arqueología, que se han visto modificadas en función de los resultados moleculares obtenidos. Ya sabemos que para determinar el sexo lo que vamos a hacer es estudiar el cromosoma X e Y que se encuentran contenidos en el núcleo, en el ADN contenido en el núcleo de la célula. Es así que nuestro grupo propone los siguientes objetivos. Número 1. Exponer ejemplos con enfoque multidisciplinar que han llevado a cambiar la interpretación de roles de género. Y como segundo objetivo, proponer un modelo educativo innovador que genere motivación por la multidisciplinariedad en el ámbito de la historia y la arqueología, que permita conocer los mecanismos de la genética para utilizarla como herramienta cuando se estudia el pasado y el comportamiento de las poblaciones humanas. Uno de los ejemplos más interesantes para este enfoque multidisciplinar de la genética y de la arqueología es la descubierta de esta tumba, donde vemos a un individuo enterrado con algún tipo de instrumento bélico, desde una espada, un hacha, etc. Desde el inicio fue asociado a un posible guerrero vikingo, no solamente debido a la posición como estaba enterrado, a todo el conjunto geográfico, sino también, claro, debido al ajuar que tenía. Pues con el paso del tiempo y con el desarrollo cada vez más efectivo de las herramientas genéticas, fue posible realizar el estudio genético y poder determinar el sexo del individuo. Pues el estudio genético ha podido determinar que en las células de este individuo existían siempre dos cromosomas X, es decir, teníamos a una guerrera vikinga. Uno de los ejemplos fundamentales, en este caso de los roles y la aportación de la genética y biología que podemos tener en el caso de las investigaciones históricas y arqueológicas, es el caso de la prehistoria. En el caso, por ejemplo, de yacimientos donde tenemos individuos enterrados con instrumentos bélicos o instrumentos asociados a la caza, en el caso de adultos donde el estudio antropológico ha podido determinar que eran de verdad hombres, en ese caso no tenemos casi dudas. Sin embargo, en el caso de la prehistoria, muchas veces los individuos no llegaban hasta una edad demasiado adulta, digamos. Encontramos a muchos individuos jóvenes donde el estudio antropológico muchas veces puede no ser demasiado seguro. Es decir, muchas veces podemos tener individuos de 15, 17, 14 años, donde muchas veces no es fácil a nivel antropológico distinguir si era un hombre o si era una mujer. Sin embargo, la representación gráfica, es decir, los dibujos, los diseños, las pinturas que siempre se han hecho de esos individuos, siempre han sido de cazadores recolectores, es decir, hombres. Siempre eran hombres que lidiaban, que trabajaban, que luchaban con las bestias, con los animales,
y que al final conseguían el alimento para su comunidad. Serían siempre hombres, serían siempre cazadores-recolectores, pues con un estudio genético bastante reciente, del año 2020, se ha estudiado unas muestras arqueológicas de Perú y se ha por primera vez determinado el sexo biológico de uno de estos individuos, cazadores-recolectores. ¿Y cuál no fue la sorpresa de los investigadores cuando el estudio genético ha determinado que era una cazadora, era una mujer? Entonces, esta es otro ejemplo donde la biología, la genética, aporta nueva información y sobre todo tiene que hacer reflexionar sobre la perspectiva de la mujer, en este caso, en una trayectoria histórica que siempre eran los cazadores-recolectores y la mujer estaba en casa cuidando de la sociedad, cuidando de la comunidad, una actividad mucho más pasiva frente a la actividad del hombre, que era una actividad mucho más activa, de lucha, de guerra, ¿no? Entonces, en este caso, la genética ha permitido cambiar una perspectiva fundamental, que es la de, en la prehistoria, los hombres eran los cazadores y la mujer tenía su actividad mucho más sedentaria en casa cuidando de la comunidad. Este tercer caso que vamos a presentar es el caso de María Alba de la Ribera. Se trata de un yacimiento de una iglesia de época medieval que se encontró en una población cercana a León. En este yacimiento se encontró una zona fuera de la iglesia donde se enterraban a los individuos infantiles, perinatales y niños ya nacidos. Había un conjunto de ellos que tenían como característica peculiar que en torno a la cabeza, alrededor del cuello, presentaban una serie de cuentas de collar, como la que aparece aquí marcada en azul. Este conjunto de individuos, el arqueólogo principal, pues planteó la hipótesis de que probablemente llevando este atuendo se trataría de niñas. Llevamos a cabo el estudio genético de los restos. Los restos se encontraban en un estado de conservación bastante bueno, sin embargo el ADN no estaba muy bien conservado y solo fue posible la obtención de perfiles genéticos en tres de los individuos. De modo que pudimos determinar el sexo en estos tres individuos. Dos de ellos sí que eran niñas, pero resultó que uno de ellos era un varón, pudiendo descartar así la hipótesis de que realmente los individuos que llevaban este tipo de atuendo, estas joyas o collares, eran necesariamente mujeres o niñas. Otro tipo de cuestiones que nos podemos plantear cuando nos encontramos un enterramiento es, por ejemplo, por qué ese conjunto de individuos en un enterramiento colectivo, en este caso, que es el caso de los Tolmos de Caracena, en Soria, es un enterramiento de la Edad de Bronce, por qué este conjunto de individuos están enterrados juntos. Lo que nos planteábamos aquí, el arqueólogo en este caso, se planteaba que probablemente podría tratarse de una familia formada por la madre, el padre y un individuo que en este caso no se sabía si era un bebé recién nacido o aún no era un feto que no había llegado a término. De modo que en este caso no solamente nos interesó la determinación del sexo de los individuos, sino también establecer relaciones de parentesco entre estos tres individuos que se encontraban enterrados de manera conjunta. El planteamiento de principio en primer lugar era este. Pudimos determinar que efectivamente el individuo que está marcado en rojo era la madre, era una mujer, y era la madre del individuo infantil o perinatal que está marcado en amarillo, sus restos. Sin embargo, no sabíamos qué ocurría con este otro individuo, y lo que sí que pudimos comprobar fue que en realidad no se trataba de un hombre, como se pensaba, para completar el núcleo familiar clásico, que se viene entendiendo como clásico, sino que realmente era otra mujer.
Por lo tanto, se hicieron también estudios genéticos para ver si había algún parentesco entre estas 3 mujeres y esta mujer quedaba completamente desvinculada, no tenía ningún vínculo biológico, genético con la mujer marcada en rojo ni con la niña marcada en amarillo, con lo cual no llegamos a saber, a poder determinar qué tipo de relación existía entre esta mujer y las otras 2 que se encontraban en el mismo enterramiento. Para desarrollar el segundo objetivo, no será necesario formar expertos técnicos en la materia, pero sí facilitar a todos los interesados de conocimientos básicos, de una visión amplia de lo que la biología molecular puede aportar y de la importancia de la multidisciplinariedad. Para ello, proponemos coordinación entre los diferentes grados implicados, por ejemplo, la historia, la arqueología y la biología, coordinación entre especialistas de los distintos campos del conocimiento, integración de asignaturas de ámbito científico en los programas de grado y o de máster, y también las charlas divulgativas y especializadas. Finalmente, nuestra principal conclusión subyace en recalcar la necesidad de implementar un enfoque multidisciplinar desde la docencia para poder comprender mejor la historia, no solamente desde el ámbito profesional, sino ya desde los estudios universitarios e incluso preuniversitarios. Y así finaliza nuestra ponencia. Esperamos que hayan disfrutado de ella. Muchas gracias por vuestra atención.